Fuente, Semanario Hildebrandt en sus 13, del 15 de agosto de 2025, en su número 745 del año 16. Contundente crónica del periodista Américo Zambrano expone, con rigor investigativo, la escandalosa gestión de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, documentando hechos que cuestionan abiertamente la transparencia y el respeto institucional de su accionar. El reportaje revela presuntas irregularidades y decisiones controvertidas, muchas de ellas orientadas a favorecer a figuras como Keiko Fujimori, Patricia Benavides y otros funcionarios vinculados al caso Cuellos Blancos. Dichos actos profundizan la preocupación pública sobre la independencia del sistema judicial peruano, y reafirman la necesidad de una reforma genuina en la administración de justicia. Escándalo en la JNJ. Desaparecen 1.200 documentos digitales que tienen que ver con el juicio a Keiko Fujimori, las investigaciones sobre Patricia Benavides y las denuncias contra magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos. El borrado se hizo con premeditación y desde dentro. Por Américo Zambrano. El hallazgo comenzó como una irregularidad técnica en los servidores de la Junta Nacional de Justicia, JNJ. En cuestión de horas esa falla aparente se convirtió en un hecho grave. Más de 1.200 expedientes disciplinarios digitales habían desaparecido de la base de datos. La magnitud de la pérdida y la naturaleza de los casos afectados, denuncias contra jueces y fiscales abrieron, de inmediato, la sospecha de que no se trataba de un accidente. La trama comenzó el sábado 2 de agosto, cuando un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios, DPD, de la Junta informó a su jefa encargada, mediante un mensaje de WhatsApp, que buena parte de la documentación virtual no se encontraba cargada en el Sistema Gestión Documental, SGD. A esa hora la Oficina de Tecnologías de la Información, OTI, no respondió. Era fin de semana y no había personal disponible. No fue hasta el lunes 4 que Magnolia Martínez Hidalgo, directora de la DPD, solicitó formalmente la recuperación de los datos. La respuesta de la OTI, firmada por su director José Alarcón Butrón, añadió más inquietud que claridad. Según explicó, los expedientes desaparecidos estaban guardados en una carpeta temporal, una especie de zona de paso del sistema donde se almacenan documentos escaneados antes de incorporarlos oficialmente a la base de datos. Ese espacio, dijo, no tenía un sistema automático de respaldo ni un registro de auditoría que permitiera rastrear cada movimiento, justamente porque estaba pensado para un uso transitorio. Y lo más inquietante, Alarcón señaló que esa carpeta habría sido manipulada desde una cuenta de usuario con acceso total, lo que significa que quien la controlaba podía borrar, mover o modificar archivos sin dejar huella visible. Fuentes policiales señalaron que, tras una primera revisión interna, la OTI envió a la DPD una lista con los usuarios que tenían acceso a la carpeta y aquellos que, además de consultarla, podían modificar o borrar archivos. Sin embargo, en el mismo documento en cuestión, la OTI advirtió que es imposible determinar en qué momento se eliminaron los expedientes, debido a que el sistema no registra cambios en carpetas temporales. La hipótesis de un ataque externo, ejecutado por hacker, ha perdido fuerza. Para la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, DIVINDAT, de la Policía Nacional, que trabaja bajo encargo de la Segunda Fiscalía Corporativa especializada en ciberdelincuencia, los indicios apuntan a un borrado ejecutado desde adentro por alguien con las credenciales y los permisos necesarios. Oficiales de la Divindad señalaron a este semanario que buena parte de los expedientes digitales desaparecidos corresponden a procedimientos disciplinarios iniciados desde enero de 2025. Entre ellos se encuentran la denuncia contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Carmen Velarde Queclén, por el escándalo de firmas falsas presentadas por partidos políticos para inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. También están los casos contra la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y el fiscal provincial José Domingo Pérez, conocido por su papel en las investigaciones del caso Lava Jato, y el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En la lista de expedientes perdidos aparecen, además, los vinculados a la repuesta fiscal suprema Patricia Benavides, alias Bane, y denuncias contra magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos del Puerto, la mayor red de corrupción judicial destapada en el país, según fuentes policiales relacionadas con el caso. Aunque la potestad de la JNJ para sancionarlos disciplinariamente prescribió en 2023, esos archivos seguían teniendo valor probatorio y relevancia histórica en otras instancias. Según la policía,
la desaparición simultánea de expedientes con alto perfil mediático, que involucran a jueces y fiscales supuestamente comprometidos en casos emblemáticos de corrupción, refuerza la hipótesis fiscal de que no se trató de un borrado fortuito. El patrón de lo perdido indica que se eliminaron, de forma selectiva, documentos cuyo contenido podía implicar o generar consecuencias para figuras con poder judicial y político. En el Perú la desaparición de expedientes no es inédita, pero este caso destaca por su magnitud, y por el contexto político en que ocurre. La JNJ, creada para garantizar la idoneidad de jueces y fiscales, se encuentra hoy bajo sospecha de operar en sintonía con los intereses del Congreso, debilitando a fiscales incómodos y blindando a aliados políticos. El episodio se produce en un momento de decisiones institucionales que han favorecido a funcionarios involucrados en delitos graves. Hace pocos días la JNJ ordenó la reincorporación de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, pese a las investigaciones que enfrenta por presunta organización criminal y obstrucción a la justicia. En la práctica, la Junta actuó menos como un órgano de control, y más como un bufete dispuesto a litigar por su causa. Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, y sentenciado por violencia familiar, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, acusándola de reiterado incumplimiento por no ejecutar la reincorporación de alias Bane. Espinosa respondió que antes debía consultar con la Oficina de Presupuesto del Ministerio Público para ver si había recursos para financiar su retorno. La respuesta no convenció. Al final, la JNJ abrió una investigación preliminar contra Espinosa por desacato, y Benavides consiguió lo que buscaba, regresar como si nada hubiera pasado, y asumir la titularidad de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, hasta esta semana en manos de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Según información interna de la Fiscalía, Benavides figura, directa o indirectamente, en una docena de carpetas de investigación abiertas por distintos delitos. Ahora, desde su nuevo despacho, tendrá bajo su control procesos clave contra altos funcionarios públicos. El caso Benavides no es el único que ha erosionado la legitimidad de la Junta. Su presidente, Gino Ríos, arrastra acusaciones de actuar más como operador político que como cabeza de un órgano jurisdiccional. En lo que va del año la JNJ ha emitido resoluciones que, en lugar de reforzar la disciplina en el sistema de justicia, han beneficiado a magistrados y fiscales cuestionados, reforzando la percepción de que en su interior se juega una partida ajena y mandato constitucional. El problema ya no es si la Junta cumple o no su función sino para quién la cumple, resume un integrante de la propia institución que pidió el anonimato. Los cuestionamientos a la JNJ ocurren en un gobierno donde la impunidad ya no solo se insinúa sino que se exhibe. Esta semana la presidenta Dina Boluarte firmó, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, una ley de amnistía que perdonará a centenares de militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La medida podría beneficiar a figuras como Santiago Martín Rivas, el líder del Grupo Colina, o Telmo Hurtado, el llamado carnicero de los Andes, ambos condenados por matanzas emblemáticas en el Perú. Organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y expertos internacionales han advertido que la norma vulnera obligaciones internacionales, y promueve el olvido forzoso de crímenes que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden ser amnistiados. La propia presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, ha requerido al Estado peruano suspender su aplicación, pero Boluarte, en abierto desafío al Tribunal Internacional, ya adelantó que Perú no es colonia de nadie y que no aceptará intervenciones externas. En la misma semana el Ministerio Público archivó la investigación por violación sexual contra el actual presidente del Congreso, José Geriore. El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, recién incorporado a la Junta de Fiscales Supremos, concluyó que no había elementos suficientes para vincularlo con el ataque ocurrido en diciembre de 2024, aunque el certificado médico y las pericias acreditaban la agresión. El proceso seguirá solo contra el otro acusado, Marco Cardosa Hurtado, amigo de Geri, que salió del país rumbo a Francia y no ha regresado. Para las organizaciones de mujeres y víctimas de violencia sexual, el mensaje es inequívoco: cuando el investigado ocupa una de las más altas magistraturas del Estado, el peso de la justicia se aligera hasta desaparecer. La concatenación de episodios,
expedientes eliminados, leyes a medida, reincorporaciones express y archivos selectivos dibuja un patrón que trasciende instituciones y gobiernos. En cada caso el resultado es el mismo, las investigaciones se diluyen, las responsabilidades se evaporan y los investigados retoman sus cargos con más poder o visibilidad que antes, como ha ocurrido recientemente con Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides. En el actual tablero, la justicia no se retira, simplemente cambia de bando. Los expedientes perdidos de la Junta Nacional de Justicia son solo una muestra.